menos de esta extraordinaria mujer, tan querida, tan respetada en nuestra nación. Pero ya que se acusa de polarizar al presidente, veamos qué es esto de la polarización. Porque cuando en redes sociales uno acude a las páginas o a los grupos o a los lugares en los que hay hasta familiares y amigos, se da cuenta de que la acusación más socorrida al presidente de la República es la de que divide y polariza. Encrispa o crispa los ánimos y nos pone a unos contra otros y destruye el paraíso de unidad, el paraíso de convivencia pacífica, y no solo eso, sino amorosa entre todos los mexicanos. El corruptor, el divisor, el sembrador del caos, el sembrador de la cizaña, Andrés Manuel López Obrador. Niega Andrés Manuel López Obrador que México esté polarizado y dice una verdad que no creen los opositores que cause polarización. Que polarización, palabra novedosa, neolenguaje, quiere decir que unos están en un lado y los otros están en el lado totalmente opuesto. Las antípodas, se decía antes. Y parece ser que para nadie, o para estos, no es suficiente polarización que un pequeño grupo tenga todo y haya acumulado bienes en cantidades inmensas y otros no tengan lo indispensable. La monstruosa desigualdad que hay en México es, hay que decirlo claramente, causa de la llamada polarización. No es Andrés Manuel López Obrador el que decidió un día dejar de pagar impuestos. No es el que solapó a los que dejaban de pagar impuestos. No es el que desató la criminal guerra contra el narcotráfico, el que introdujo las armas de Rápido y Furioso. No es el que impidió que los salarios mínimos se incrementaran. No es el que hizo de la informalidad y del outsourcing una norma. No es el que desatendió a los pobres para favorecer a sus amigos y el que rescató sistemáticamente a los potentados y nunca a los que no tenían recursos. No es en suma López Obrador quien ha causado este estado de cosas indignante, injusto, inhumano y polarizante. Pero nos dice el PAN también, no solo la señora Rabadán, debe AMLO dejar de polarizar la desgracia en Acapulco. También como el PAN normalmente tiene gente pues poco capaz, poco inteligente, lo digo y lo sostengo, poco culta, no abren libros, dicen que tienen doctorados, maestrías, cosas que no sirven para nada, porque la verdadera inteligencia y la verdadera cultura son otra cosa. El PAN siempre se expresa mal por voz de sus representantes. ¿Cómo se polariza desgracia en Acapulco? No sé cómo se polariza una desgracia. Este señor, coordinador de los diputados del PAN, nos deberá explicar en castellano qué significa polarizar una desgracia. Las desgracias no se polarizan, pero quiso decir que quiere polarizar, que no me gusta la palabra, con la desgracia, lucrar con la desgracia, dividir con la desgracia. El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez Madrid, lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está mal ahí, polarice la situación que viven los afectados en Acapulco por el huracán Otis. Anda en la polarización, es una labor muy interesante. Yo polarizo, tú polarizas, nosotros polarizamos, vosotros polarizáis. Qué triste es ver que los 5 años de odio y polarización del presidente hoy en una tragedia se vean reflejado. No sabe hablar el señor, me cuesta, me duelen los ojos leer esto. Yo hago un llamado al presidente, le hace un llamado de la República en que se olvide. Hace un llamado en que se olvide. Para que se olvide, será, ¿no? De que se olvide un poquito de los liberales y conservadores. Ahorita hay que acordarse de los acapulqueños y que se olvide que en su mente se dice de qué. En su mente hay división, o sea, el presidente tiene en la mente una división. La división la tienen ellos, que son casi esquizofrénicos.
y que una a los mexicanos en torno a la ayuda. El señor panista se olvida que los suyos, los de su cuerda, los parecidos a él como Lozano, que era panista y hoy es priista, o ya no sé si sea panista, priista, o panpriista o prianista, que da lo mismo, y a veces perredista. Los suyos como Lozano, o aquellos comunicadores o incomunicadores a los que los suyos ven y de donde se alimentan, han sembrado la división, el odio, el caos y han llamado a no ayudar a Acapulco. Alarraqui, un tipo genial, que les cae muy bien a ellos y que invita a su programa a otros personajes innombrables, iba a donar 10 litros de agua, o no sé cuántos, a Acapulco, o 100 litros, o los que fueran, que es casi nada, creo que 100, pero da lo mismo, son 10 garrafones, de los grandecitos, nada, pero después de llamar a ellos al odio y a la división, a no contribuir, después de sembrar el miedo, después de que Kenia López Rabadán, o como se llame, va a la OEA a denunciar al gobierno porque no cumple sus obligaciones, después de eso, el señor coordinador del PAN, en su mutilada lengua, en su trabada lengua, en su poca cultura, en su poca capacidad, nos quiere decir, para quien entienda, que el presidente de la República está sembrando odio y división. Y que, como hay liberales y conservadores, no atiende a Acapulco y hay que atenderlo todos, empezando por ellos que no lo quieren atender y que llaman a que no llegue la ayuda para no favorecer al presidente de la República. The Washington Post nos dice, AMLO, la estrategia de AMLO, dividir para vencer. Esto ya lo venían diciendo y lo han dicho todo el tiempo, que divide, que polariza y no sé cuánto. Forbes, Claudio X González Laporte recriminó a AMLO dejar al país en la polarización. AMLO comentó que Claudio X González Laporte le recriminó por polarizar y dejar al país en la división y le pidió abonar a la unidad. ¿Se dan cuenta de que siempre existe el mismo discurso? ¿Se dan cuenta de que todos se ponen de acuerdo y que quieren sembrar la idea de que el presidente es un individuo, un factor de desunión? Ya lo dije, más desunión que la que provocaron los gobiernos neoliberales, imposible. France 24, México. AMLO cumple 4 años, es decir, hace un año, un poco más en el poder, entre la polarización y un alto respaldo. ¿Se acuerdan cuando decían, casi ya no lo dicen, que Andrés Manuel López Obrador era un dictador? Hoy dicen sí, que sigue siendo un megalómano y un loco. ¿Se acuerdan cuando decían que se iba a reelegir y lo aseguraban? Hoy, que el dictador tiene un apoyo mayoritario del pueblo y lo consulta. Hoy, que el señor autoritario, tirano, dictadorzuelo, émulo de Chávez, no se quiere reelegir. Hoy que acontece todo eso, hay que buscar otros elementos para seguir atacando. Todo con tal de regresar al poder. AMLO divide y polariza con descalificaciones a la clase media, dice una diputada del PRD. El PRD, partido de izquierda, defensor de las causas populares, ya tiene otras, como por ejemplo, desde hace tiempo, pegarle al presidente. Y miren ustedes que esto es interesante. Excelsior nos dice, la crisis humanitaria en Acapulco pinta de cuerpo entero al gobierno de López Obrador. El retrato perfecto de la polarización, centralización, militarismo y clientelismo que lo ha caracterizado. Todo eso. Para empezar, la división como consigna. Lejos de unir al país para atender la emergencia, nuestro jefe, este artículo, si mal no recuerdo, es del señor Leo Zuckerman. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un bienqueriente de México. Lejos de unir al país para atender la emergencia, nuestro jefe de Estado aprovecha la oportunidad para, una vez más, polarizar. Reconozco que del lado opositor no han faltado las voces que también hacen lo mismo. ¡Ah, caray! ¡Qué bueno que el señor Zuckerman reconozca eso! Apenas lo reconoce. Pero al presidente, por la investidura que tiene, le corresponde ponerse por arriba de la política partidista y liderar al país uniendo a todos los mexicanos en torno a la crisis en Guerrero. No se fue a la OEA
Andrés Manuel López Obrador? Pues no lo ha hecho, ha salido el mismo López Obrador de siempre. Vamos a ver qué nos dice este señor. Irascible se lanza en contra de los medios de comunicación por reportar lo que está ocurriendo en Acapulco, y cómo no se va a lanzar contra los medios de comunicación si difunden las llamadas fake news, si se dedican nada más a desunir, a polarizar. Por reportar lo que está ocurriendo en Acapulco, ya no digo los insultos graves, las injurias que destinó Fox al presidente, los agravios de Calderón, las mentiras del propio Zedillo, que en su momento fracasó estrepitosamente en asuntos similares, los medios de comunicación, el PAN, el PRD, el PRI, la oposición toda, los enemigos de siempre, atacando al presidente, insultándolo, agraviándolo, denostándolo, utilizando todo tipo de palabras injuriosas. Pero no, el que polariza es Andrés Manuel López Obrador, según Leo Zuckerman. Pues, ¿qué quería el presidente? ¿Que los reporteros no dijeran lo que estaban observando en una ciudad devastada por el huracán? ¿Que se callaran frente a los reclamos ciudadanos de más ayuda? Ahora resulta que los sacrosantos medios de comunicación, que son la bondad pura, estaban solamente reportando la verdad, cuando sabemos que a lo que se dedican es a reportar mentiras, a las fake news, a inventar. Pero además, ¿cómo no iban a decir que el pobre pueblo acapulqueño estaba abandonado? Ya saben que ellos siempre han denunciado la injusticia, el empobrecimiento de nuestro pueblo, y se han dedicado a la defensa de la justicia social. No saben ustedes, gente como Leo Zuckerman, por ejemplo, enemigo del modelo neoliberal, o Alarraqui, o Javier Lozano, o la señora Pajés, o los que ustedes quieran, cualquier medio de comunicación. Y dice a continuación, sigue este señor, pues claro que no, y ante todo esto viene la típica fórmula de este sexenio: desacreditar al mensajero y culparlo de lo sucedido. A nadie se culpa de lo sucedido. Ellos culparon prácticamente del huracán al presidente de la República, empezando por culparlo de no haber avisado de lo que no se podía avisar, en un huracán que aceleró su velocidad en 12 horas y una fuerza devastadora no predecible por ningún centro meteorológico, ni siquiera en los Estados Unidos, que ellos no están en este pleito. Añádase la retahíla presidencial en contra de adversarios reales o ficticios, los conservadores, reaccionarios, materialistas, etc. El discurso maniqueísta de Disney, la lucha de nosotros los buenos contra ellos los malos. No, no es un discurso maniqueísta de Disney. Efectivamente existen los enemigos de México, que se muestran en su impudicia cada vez que acontece una desgracia, y de ordinario también cada vez que se dañan sus intereses. Lamentable es que el presidente polarice hasta en los momentos más críticos de la República. ¿De qué le sirven a los guerrerenses los arrebatos de AMLO? ¿Acaso los reconforta cuando les requiere lo que requieren son soluciones a sus problemas apremiantes? Triste, muy triste observar que los políticos, comenzando por el presidente, no puedan dejar a un lado sus diferencias y trabajar por el bien común. Ya sumó otros políticos de los que a él le caen bien. Por el bien común después de una tragedia. Son momentos de unidad, no de división. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron los medios de comunicación? ¿Y qué fue lo que hizo la oposición sino dividir? Miren que el llamado a no ayudar me sigue indignando profundamente. Es un crimen. Son unos carroñeros y todavía ahora culpan al presidente. Son momentos de unidad, no de división, pero este gobierno no parece entender, así le llama Zuckerman, ya saben que son geniales, no parece entender el concepto. De cuerpo entero se observa también su obsesión por centralizar y controlar todo. AMLO no cree ni en los otros niveles de gobierno y menos aún en las organizaciones de la sociedad civil. Ahí van. Hay que llamar a Mexicanos contra la Corrupción, ayudar en Acapulco, o a Frena, o alguno de esos. Estas le sacan erisipela. Solo el gobierno federal, es decir, él es quien debe intervenir para resolver una crisis tan complicada como la de Acapulco y otros poblados que quedaron devastados. Ya se comprobó que el gobierno federal está haciendo lo que tiene que hacer, pero además que no está impidiendo a nadie ayudar. Así de fácil. Dentro del Estado,
Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, y dentro del Estado todo para el gobierno federal, nada para los demás. Es parte de la doctrina de López Obradorismo lo que estamos viendo en esta crisis humanitaria. Sí, centralización, pero acompañada de militarismo. AMLO ordena que las Fuerzas Armadas se encarguen de todo, y no desde hace tiempo así es. No desde hace tiempo, en momentos de desgracia, lo que se hace es hacer intervenir al ejército y ayudar al ejército, una fuerza organizada. ¿Le molesta también que intervenga el ejército? ¿O va a ir él y se va a remangar? ¿O él y sus organizaciones de la llamada sociedad civil? Palabreja o más bien concepto neoliberal, si es que los hay. Sociedad civil en lugar de pueblo. Me molesta sociedad civil, me gusta pueblo. Ciudadanía es más, puede ser. Sociedad civil son ellos. La ayuda que se envía debe canalizarse a través del Ejército y la Marina. El presidente prohíbe que cualquier individuo, empresa u organización no gubernamental distribuya víveres o enseres. En primer lugar, por orden y habida cuenta de que siempre que había una desgracia, había robo. ¿De quién? ¿De los pobres? No, de muchos individuos, de muchos políticos que se beneficiaban de la desgracia de otros. Y no es cierto esto de que se prohíbe la distribución de víveres o enseres. Eso solo le corresponde a soldados y marinos, los consentidos de López Obrador. Como se pueden ustedes dar cuenta, aquí opera el mecanismo que siempre ponen en funcionamiento los opositores al presidente. Dicen que el presidente es el que está dividiendo después de haber dividido ellos. Dicen que el presidente está sembrando la división, el caos y el odio entre todos. Ellos lo hacen, le acusan a él y luego hacen este tipo de artículos en plena desgracia para decir que el presidente no está fomentando la unidad, y con estos artículos ellos fomentan nuevamente la desunión y el odio. Ese es el mecanismo completo. Eso solo le corresponde. Las Fuerzas Armadas efectivamente tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones de emergencia. Vaya, lo reconoce. Y generalmente lo hacen bien. Bien. Pero de ahí a darles el monopolio de toda la ayuda, yo quiero ayudar, dice Zuckerman. Y voy a ir con mi compadre y mi paisano a la Raki a llevar 100 litros de agua. Él 100 y yo 100. Que no sea el ejército nada más, que nos deje ayudar. Pero de ahí a darles el monopolio de toda la ayuda, pues es una exageración, no redacta bien tampoco una exageración típicamente militarista propia de este sexenio. ¿Cómo son las exageraciones militaristas? Las de Bismarck. ¿Cuáles son las exageraciones militaristas? Todos los días nos sorprenden. Y no podemos dejar afuera el clientelismo, no, hay que meterlo a la casa. Inmediatamente trasladaron a 1,000 servidores de la nación, horror, para realizar los censos de ayuda en Acapulco y alrededores. Se trata de los empleados de la Secretaría de Bienestar, pues son empleados del gobierno federal, y a Bienestar le toca procurar el bienestar de los mexicanos y en caso de desgracia ir a paliar, ir a solucionar las carencias. Yo no entiendo por qué debe usted dejar fuera a la Secretaría del Bienestar y llame clientelismo a que el propio gobierno federal, a través de sus empleados, lleve a cabo labores que le son propias. Están locos. Se trata de los empleados de la Secretaría de Bienestar con los que este gobierno reparte los programas sociales que luego, ahí viene, Morena capitaliza electoralmente a su favor. ¿Cómo existe la posibilidad de que acontezca lo que antes era ordinario? Es decir, que Rosario Robles, por ejemplo, utilizara la Secretaría de Bienestar para el bienestar propio y el de sus amigos. De eso se olvida Zuckerman. Hoy acusa siempre al gobierno de capitalizar programas sociales en favor de Morena, y entonces, por eso, no hay que hacer que los empleados de la Secretaría de Bienestar ayuden a nuestros hermanos de Acapulco. Soluciones brillantes, mejor que donen ellos cada quien 100 litros de agua. Se trata de los empleados, etcétera. Una burocracia que va uniformada con camisetas y chalecos con el color guinda del partido gobernante. De aquí en adelante le vamos a sugerir que no se uniforme de nada, que vayan como vayan de paisano. Normal. Y el ejército también, no sea que estén haciendo propaganda a México porque van de verde. La maquinaria clientelista puesta en acción. Para los que tengan dudas, vean las fotos de las despensas que está entregando el ejército. Uy, ¿qué traen las despensas? Vienen empacadas en cajas con los emblemas del actual gobierno. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, un gobierno
en los bienes que dona o en las cajas pone el logo del gobierno. Está mal, ¿no? Debería poner el logo del gobierno de Estados Unidos, tal vez. O el de la sociedad civil, el de Frena, el de ustedes, alguno de Mexicanos contra la Corrupción. O alguna organización novedosa de la señora Pajés, no sé, la que ustedes quieran. Vienen empacadas en cajas con los emblemas del actual gobierno, incluyendo por supuesto el color guinda de Morena, color que le preocupa. Durante mucho tiempo el PRI usó la bandera nacional y la sigue usando y nadie dice nada. Perdón, pero no hay que ser un genio para darse cuenta que esto tiene un claro interés electoral. Pero él sí es un genio, ¿no ven? Sí, están medrando con el sufrimiento de la gente, caray, que está desesperada después del huracán. Polarización, centralización, militarismo y clientelismo. El gobierno de López Obrador, pintado de cuerpo entero en la tragedia de Acapulco y sus alrededores, uno de los mejores retratos de la 4T. Ya viene el chavismo, ya viene el comunismo. Y estos textos que algunos me dicen, no hay que leer a los opositores, no hay que poner a Pajés, no hay que leer a Zuckerman, no hay que leer los artículos de Rosario Robles. No, sí hay que leerlos, porque hay que evidenciarlos, porque hay que desmenuzarlos, porque hay que saber cómo piensan estos que están en contra de México. Este señor es el que acusa al presidente de polarizar. ¿Y esto qué es? Él es el que acusa de dividir. ¿Y esto qué es? Él es el que acusa al gobierno de mentir y acusar a la oposición de cosas falsas. ¿Y esto qué es? Así es el asunto. Hay que desnudarlos. Infobae. Rapiña en la México-Cuernavaca, roban víveres de camioneta volcada aquí a Acapulco. Eso sí, lo que tenemos que hacer como pueblo sí es tener más civismo, sí es considerar a los otros, que no caiga, que no cale en el pueblo, y este es mi labor también, hacer que las grandes virtudes cívicas, morales, éticas, calen en el pueblo, estén en el pueblo, vivan en el pueblo. Nosotros no podemos ser igual que el resto. Lo he dicho con el lenguaje que emplean muchos llamados youtubers que dicen defender al gobierno y que es lleno de vulgaridades o está lleno de vulgaridades, majaderías, igualándose, poniéndose al nivel. ¿Cómo se va a criticar a Pajés? ¿Cómo se va a criticar a Lozano, a Fox, a todos ellos, si acudimos a los mismos métodos? El pueblo no es ladrón, el pueblo es honrado y esto no debe acontecer. Debemos educarnos entre todos nosotros, autocontenernos y siempre pensar de forma superior, tender a lo más grande, a la humanidad, a la generosidad.